In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Nos habíamos quedado en la lección anterior explicando estas cuestiones de Rahner acerca de su peculiar teoría de que Dios es la causa real y trascendente del proceso evolutivo del mundo, que actúa en la creación mediante las causas segundas, pero decía que al aparecer el hombre, Dios actúa desde dentro de la causalidad finita, elevándola y potenciándola para dar lugar a una autotrascendencia de la criatura. Bien, más allá de todo este lenguaje tan peculiar que tenía él, para Rahner se trata de evitar que Dios intervenga en acciones categoriales, concretas, que se den en la criatura. Es el mismo motivo por el cual no aceptaba que pudieran darse milagros, porque Dios intervenía solo en ese nivel trascendental. Acordaos que en el planteamiento de Rahner, y algo de esto veremos en el tema siguiente, Dios sería como el horizonte que contiene todo el ser. La creación es una primera comunicación del absoluto, un poco en el sentido de que las criaturas son más o menos un desarrollo de Dios. Lo que Rahner explica, dice de manera explícita que cuando Dios quiere ser no Dios aparece el hombre. Sería como una negación en parte de Dios, un desarrollo de Dios, y por tanto se puede autotrascender para que aparezca el alma espiritual. Tened presente que para Rahner el ser es ser consigo mismo. Por eso las cosas que realmente son las cosas que tienen inteligencia. Con lo cual, diríamos, el tener inteligencia, el tener esa libertad es casi como el desarrollo de lo que es la creación. Como veis, es un totum revolutum que no tiene absolutamente nada que ver con el planteamiento de Santo Tomás. De hecho, el que quiera ver sobre esto alguna cosilla resumida en la eclesiología, en el manual mío de eclesiología, al final, en la parte de los preámbulos de la fe, pongo un poco un resumencito de los principios fundamentales de Rahner. Ahí lo podéis ver con detalle, porque, repito, si no se entiende su punto de partida, no se comprende absolutamente nada. Pretender decir que Rahner dice algo parecido a lo de Santo Tomás es no haber entendido ni a Santo Tomás ni a Rahner, porque estamos en un universo conceptual completamente distinto. Lo que pasa es que, a diferencia del de Santo Tomás, que sí es consistente, el de Rahner es completamente inconsistente. De todos modos, aquí os pongo los problemas y las inconsistencias que se darían en el planteamiento de Rahner. Admitiría causas segundas para la creación en cuanto creación. Acordaos que se va contra la misma idea de creación. La creación es la dependencia en el ser de Dios. Por supuesto que en la determinación de las esencias intervienen las causas segundas, ya lo habíamos visto. Pero si hablas de la creación en cuanto tal creación, es la dependencia de la causa primera. Por otra parte, dado que en la evolución los antecesores del hombre serían no humanos, resultaría que la capacidad de autotrascenderse también lo tendría lo no humano. Con lo cual, ¿cómo distingues lo no humano de lo humano? Y, en buena lógica, con eso también podrías decir que las operaciones típicamente intelectuales son producidas por Dios como causa primera y por el hombre como causa instrumental, con lo cual difícilmente serían operaciones vitales y podríamos volver a caer en algo parecido en el entendimiento común de los averroístas, donde había como una mente que entendía por todos y luego realmente lo que nosotros teníamos era un alma que no iba mucho más allá de los animales. Pero repito, todos estos cortocircuitos vienen cuando se quiere interpretar a Rahner, por así decir, desde una perspectiva realista. Rahner es otra cosa. Entonces, y hay que tener claro cuál es su sistema, porque si no, se empiezan a liar las cosas y uno cree que, bueno, sí, solo se aparta un poco en algunas cosas, pero en otro es aceptable. No. El conjunto de su sistema es inaceptable y por eso da lugar a toda una serie de desarrollos o de conclusiones que entran en contradicción con la fe católica. Bien, pero dejando aparte eso, que repito era ya una cuestión más bien secundaria, lo que hemos establecido en el apartado 4.1 es que el alma tiene que ser creada por Dios, o sea, tiene que depender de una acción
en la cual no intervienen causas segundas para que exista un ángel o para que exista el alma, por ser puramente espiritual. Ahora, supuesta ya la afirmación de que el alma humana es creada inmediatamente por Dios, hay que precisar cuándo es creada inmediatamente por Dios. Esto va a ser importante para la valoración moral del aborto o de las intervenciones sobre el embrión. Es una cuestión de tipo más filosófico, pero veréis que tiene consecuencias para comprender rectamente la relación alma y cuerpo. En Santo Tomás se ha dicho que hay una animación sucesiva, posterior al acto de la concepción, en el sentido de que el embrión humano primero pasaría por un estadio de vida vegetativa, luego por uno de vida animal, antes de llegar al estadio de la vida humana. Esto es lo que dice Santo Tomás, lo tenéis en esta cita de la Suma. Pero el motivo de esta afirmación es que parecía que para que se pasase a una vida animal primero, al menos, debían existir ya los órganos de las funciones vegetativas esenciales, y para pasar de lo animal a lo humano debía haber un cierto esbozo de un sistema nervioso, porque acordaos que para Santo Tomás siempre el alma es forma del cuerpo, con lo cual para que exista una determinada forma tenía que haber al menos una materia bien dispuesta, tenía que haber alguna manera de que en el embrión se dieran ya, digamos, algo que tuviera que ver con la nueva forma. Y una vez que se ha alcanzado esta, Dios podría infundir el alma intelectiva. Entonces, por paralelismo con los ritos bíblicos de la purificación, Santo Tomás solía situar esto unos 30 o 40 días después de la concepción. También conocía pues, los datos de Aristóteles, que se sabía de embriones humanos a partir de abortos o de lo que fuera, los distintos fases por los que podía ir pasando el embrión. Sin embargo, hoy sabemos que la dotación genética típicamente humana se da ya desde el momento de la concepción, con lo cual podemos decir que la materia bien dispuesta se da desde ese momento. Obviamente va a necesitar todavía mucho tiempo para realizar las operaciones típicamente humanas. La gestación, el nacimiento, la educación, pensar que se suele considerar que el niño es responsable más o menos desde los 7 años y es capaz de pensamiento lógico formal desde los 12, pero a nadie se le ocurre decir que el niño no es persona hasta los 7 o hasta los 12 años, con lo cual hay que considerar persona desde el primer momento de la concepción, porque repito, en el ADN no es que esté contenida toda la información, pero sí está la base para que el mismo embrión vaya desarrollando, pues el resto, se vaya desarrollando a sí mismo, con lo cual esa noción de materia bien dispuesta la tienes desde el primer momento. Porque fijaos como Santo Tomás o Aristóteles no conocían todo el tema de la dotación genética, para ellos la información solo estaba porque podían ver pues, que ya se había formado algún esbozo de sistema nervioso o algo parecido, que tampoco entendía el sistema nervioso como una cosa eléctrica, como lo vemos nosotros, sino como una cosa mecánica, por lo de los espíritus animales que habíamos visto. Pero claro, ellos no tenían microscopios, no sabían que ya en el óvulo fecundado por el espermatozoide, cuando ya comienza la vida humana, ya tienes una dotación genética que va a ir indicando cómo tienen que realizarse las cosas. Repito, no porque esté ahí absolutamente toda la información, pero sí tienes ya los puntos de partida para lo que va a ser una vida propiamente humana. Por tanto, es perfectamente legítimo que en ese momento esté la materia bien dispuesta desde la fecundación y se dé la infusión del alma por parte de Dios. Y lo que pasa es que, diríamos, algunos biólogos o genetistas presentan objeciones respecto al estatuto del embrión antes de su implantación en el útero. Se suele implantar en el útero hacia el día 20. No niegan su humanidad, pero sí niegan que tenga una individualidad autónoma. Dicen, por ejemplo, que le falta autonomía respecto al cuerpo materno, como si fuera algo producido por la madre conforme a un programa definido, aunque ese programa sea independiente del organismo que lo acoge. Fijaos, es lo que sucede con un tumor. En el tumor las células tienen unas mutaciones respecto al organismo en el que están. Y también dicen que le falta individualidad cuantitativa, ya que del 2º al 8º día de un cigoto, por ejemplo, pueden resultar varios gemelos monocigóticos.
En casos de fecundación in vitro, dos cigotos artificialmente producidos se pueden hibridar para producir un único embrión. Por eso dicen que antes de la anidación, antes de esas 3 semanas más o menos, más que hablar de embrión, hablan de preembrión, como si fuera un material humano prepersonal. Lo que pasa es que, como os explico aquí, y aquí de nuevo sigo el libro de Filosofía del Hombre de Basti, estas objeciones distan mucho de ser definitivas. Respecto a la primera, como os decía antes, la dotación genética no es un programa en el que esté escrita toda la información, como si ahí estuvieran todos los pasos que hay que dar, sino que el genoma y el mismo embrión van generando esa información. Por eso es absurdo considerarlo como un producto pasivo. Más bien hay que decir que los 46 cromosomas garantizan su identidad humana y lo diferencian de sus padres. Por eso, como no está dada toda la información, el cigoto se va autoproduciendo. Tiene ese carácter autopoiético. Y precisamente eso pone en evidencia su autonomía individual respecto al cuerpo de la madre. Pero claro, lógicamente, no es una autonomía como una mónada leibniziana que no depende de nada. Es una autonomía relativa y no absoluta. Pero es que eso se ve en cualquier persona. No es que haya una persona que pueda estar completamente separado de otras o completamente separada de la naturaleza. Si no respiramos, nos morimos. O el mismo niño cuando ha nacido sigue dependiendo de sus padres y nadie por eso, por el depender de sus padres, se le va a ocurrir negarle el carácter individual. Y respecto a la segunda cuestión, respecto a cuántas personas van a derivar de este cigoto, eso no quiere decir que ya carezca de la cualidad de ser individuo en sí mismo y distinto respecto a otro, porque lo más probable se da la infusión del alma en la medida, para nosotros desconocida, que se produzcan dos materias bien dispuestas. Es decir, si a partir de ese embrión, del mismo cigoto, tú intervienes sobre ese cigoto y donde había uno salen dos, lo que pasa es que ahora tienes otra materia bien dispuesta, con lo cual donde antes había una, aparece otra nueva, se mantiene la que ya había y en la nueva se infunde un alma racional. En principio no hay problema para esto. O en el caso de hibridación, porque por motivos que desconocemos, uno de los dos cigotos destruye o absorbe a otro, ahí lo que sucedería es que había dos personas y por lo que sea una ha perdido, lo que le permite mantenerse como persona separada y es absorbida por la otra. O sea, en ese sentido habría que decir que uno de los dos ha muerto y ha sido absorbido por el otro. En todo caso, todas estas sorpresas serían para nosotros, no para la actuación de Dios como causa primera. Y acordaos que tiene que producir Dios el alma racional inmediatamente sin causas segundas, con lo cual la cosa no supone mayor problema. O sea, en un caso es como, digamos, se da en una situación tal que de donde había un cigoto hay dos, con lo cual tenías ya una persona y ahora surge otra nueva a partir de una parte de la primera, y en la segunda había dos, y por lo que sea, una es absorbida por la otra, con lo cual muere y pasa a estar dentro de el material de esa pasa a estar dentro de la otra. Con lo cual, como veis, la cosa no tiene mayor dificultad. Hay muchas cosas aquí, por supuesto, que desconocemos, pero para lo que hemos dicho antes, el asunto no nos produce demasiado problema. Lo que sí es interesante recordar con esto es que ese es uno de los motivos por los cuales Santo Tomás tuvo esas perplejidades ante el tema de la Inmaculada. Se ha hablado de otros motivos por los cuales Santo Tomás no aceptó la Inmaculada, decía que fue concebida la Virgen Santísima en pecado original, pero muy poco después, ya dentro del vientre de su madre, fue completamente purificada del pecado, etc. Fijaos que esta embriología de Santo Tomás en principio llevaba a esa dirección que hemos visto, porque claro, si resulta que el alma racional solo es infundida en el día 40 o en el día 30, ¿cómo dices tú que la concepción que se ha producido el día primero se ha producido en gracia? Hasta que no está el alma racional no puede estar la gracia.
Con lo cual, la concepción se ha producido vinculado al pecado original de los padres, que se ha transmitido a los hijos por generación, ya veremos luego esto en qué consiste, pero hasta que no está el alma no puede llegar la gracia. Con lo cual, tampoco, puedes tener la Inmaculada Concepción. Claro, si resulta que el alma se infundiera en el mismo momento de la concepción, entonces ya sí, porque en el mismo momento de la concepción puede estar presente la gracia, que es un poco el caso que plantea Santo Tomás para la concepción de Cristo. Cuando Cristo es concebido por obra del Espíritu Santo, dice que en el mismo momento de la concepción se le infunde el alma racional y, lógicamente, un alma racional llena de gracia. Pero eso solo lo ve para el caso de Cristo. Lo que nosotros sabemos ahora es que habría que hablar más bien de la infusión del alma en el mismo momento de la concepción para todos, solo que, obviamente, en nuestro caso no se da una infusión de la gracia, sino que la infusión de la gracia se va a dar cuando somos bautizados, etc. Pero no nos entretenemos más en eso. Bien, pues recordamos el Vademecum, lo que decíamos del origen del hombre y su evolución. Ya habíamos visto que la enseñanza de la fe no supone obstáculo para aceptar que en el origen del aspecto material del hombre podía haber algún animal previo, pero debe darse una intervención divina para que comience a existir el alma racional, pues al ser espiritual no puede ser generada por la materia. Este aspecto puede ser confirmado por la razón, y la creación del alma humana es correlativa a la fecundación, de manera que existe el alma humana desde que existe el nuevo individuo y por tanto es ya una persona humana. Bien, y vamos al último apartado, que es el de la persona y la personalidad. Aquí, son muchas las cosas que podríamos precisar. Este tema también, la noción de persona, pues aparece en Trinidad, aparece en Cristología, aparece en muchos campos de la teología, pero aquí vamos a verlo desde el punto de vista de la antropología teológica. Muchas cosas ya las conoceréis por esas otras materias, pero vamos a recordar lo fundamental. Fijaos, titulo el epígrafe Persona y Naturaleza Humana. Lo primero que tenemos que tener claro es la irreductibilidad de la persona humana, porque el término de persona se emplea para expresar la dignidad del hombre creado a imagen de Dios. Y con esto volvemos al punto del que habíamos partido. La persona expresa la dignidad del hombre creado a imagen de Dios. Es una noción típicamente cristiana en cuanto a la historia de su elaboración, sobre todo en el ámbito trinitario, aunque corresponde a una enseñanza que no es que sea inaccesible a la razón humana, o sea, no es un misterio sobrenatural, sino que la noción de persona tiene que ver con el razonamiento natural, pero de hecho fue elaborado en un contexto teológico. Y manteniendo esta en la noción de creación, veremos que la persona a lo que nos va a remitir es a la posesión del acto de ser directamente comunicado con Dios. Tiene que ver con el tema de lo del alma que hemos dicho antes, pero habrá que hacer una serie de precisiones. Como definición clásica, tenéis esta de Boecio: rationalis natura individua substantia, sustancia individual de naturaleza racional, entendiendo, como explica Santo Tomás, por sustancia el suppositum, el supuesto, el sujeto, o sea, aquello que subsiste. Y cuando hablamos de individua, indicamos que la persona es la sustancia primera más individual. ¿Por qué? Un gato también es una sustancia primera, una piedra es una sustancia primera, un árbol es una sustancia primera, pero aquí es todavía más individual que un gato o una piedra, porque tenemos el dominio de nuestros propios actos. Podemos actuar por nosotros mismos. Acordaos esa reditio in se ipsum de la que hablaba Santo Tomás, aquí se da, duplicada. Por una parte se da por ser sustancias primeras y por otra parte se da porque gracias a la naturaleza racional tenemos dominio de nuestros propios actos. Y como individuo, un individuo es indistinto en sí mismo y distinto respecto a cualquier otro. Así se distingue un individuo de los otros. En nuestro caso, obviamente, esta individualidad consta de esta carne concreta, estos huesos, esta alma. Y cuando hablamos de naturaleza racional, estamos distinguiendo
la persona de las otras sustancias físicas, sean sustancias vivientes o sustancias no vivientes. Y por otra parte, esta racionalidad posteriormente es lo que se va a manifestar en las características de inteligencia, libertad, autoconciencia, todo esto que permiten a la persona actuar por sí misma y, como habíamos dicho también, permiten que la persona sea imagen de Dios. Entendiendo imagen de Dios como ese dominio correcto de la creación, esa administración de la creación, con lo cual volvemos otra vez a que el término persona está expresando lo fundamental de la imagen de Dios. Por eso, cuando hablamos del hombre como persona, estamos hablando del hombre en su totalidad, concreción y unidad psicofísica de sujeto metafísico, capaz de pensamiento y libertad. Por esta propiedad, cada persona es única e irreductible, luego insistiremos más en esto, respecto a cualquier otra sustancia que compone el universo físico. Pero eso, fijaos, el tema del hombre como totalidad es la persona. Por eso Santo Tomás podía decir que el alma separada del cuerpo no es una persona, es una cuasi persona, porque la persona humana requiere el aspecto material. Y por eso es enormemente coherente el dogma de la resurrección de la carne y de la resurrección de los cuerpos. Porque ya digo, hablar de persona, si hablamos de persona humana, conlleva tanto el alma como el cuerpo. Lógicamente, no es que simplemente la unión alma y cuerpo sea ya persona humana, porque acordaos que en Jesucristo la unión del alma y cuerpo no es persona humana porque existe ese alma y ese cuerpo unidos en la persona divina, en el supuesto del Verbo, en el suppositum, en la subsistencia, en la persona eterna del Verbo. Digamos, su acto de ser es el acto de ser del Verbo, mientras que en nosotros tenemos cada uno un acto de ser propio. Y es lo que vamos a tratar ahora inmediatamente al hablar de esta dignidad irreductible. ¿Cuál es la raíz de esta dignidad de la persona? Pues ciertamente un elemento básico es que tiene el alma espiritual. Ya hemos visto que ese alma espiritual te permite conocer de una manera universal, tener un cierto dominio del mundo exterior, etc. Sin embargo, el hombre no es solo su alma, también es su cuerpo. Y por otra parte, está muy bien, hay que hablar de la espiritualidad del alma racional, pero esa espiritualidad, ¿de dónde le viene? Ya hemos visto que esa espiritualidad requiere que el alma sea inmediatamente creada por Dios, porque una sustancia espiritual solo puede tener su acto de ser dependiendo inmediatamente del Creador sin que intervengan las otras causas segundas. Por eso tenemos que insistir mucho en esto. Y así, el fundamento de la dignidad y del valor absoluto de la persona es que posee el ser por sí misma, es decir, tiene un acto de participación del ser, un acto de creador único para cada persona humana. O sea, así como tú puedes decir que todo el universo depende de un acto único de creación de Dios, en el caso de cada persona humana existe también un acto para cada persona humana. O sea, obviamente, la creación en cuanto a acto divino se identifica con la misma esencia divina y es única para todos, pero si vemos el resultado, es como si tú comparas todo el universo material a cada una de las personas humanas. Porque ahí hay una intervención del todo especial de Dios. Y eso es lo que le da una dignidad ontológica y metafísica superior a todas las sustancias del mundo físico. O sea que lo que constituye como persona es esa participación del ser desde fuera del mundo, aunque la persona humana también tenga una parte material en el mundo. O sea, fijaos que en cualquier sustancia primera, obviamente participa del ser, depende de la causa primera, pero ese ser lo está recibiendo gracias a la intervención de las causas segundas. Para que haya un árbol, pues tiene que haber unas semillas, hay una determinada temperatura, humedad, todas estas cosas. Y gracias a eso existe un árbol. Pero es que en el caso de la persona, obviamente tú tienes también un aspecto material. Ese aspecto material depende del resto de las causas que hay en el mundo. Pero tienes al mismo tiempo un aspecto que depende única y exclusivamente de Dios. Y en ese aspecto no intervienen las causas segundas. En el caso del ángel es nitidísimo,
porque ahí no tiene ningún aspecto material. Diríamos el ángel en cuanto tal depende únicamente de la creación divina. En el caso del aspecto espiritual del hombre, es recibido el ser desde fuera del mundo, mientras que en nuestro aspecto material, por supuesto que intervienen además otras causas segundas, igual que sucede pues con las causas segundas de un gato, de un perro, de una piedra o de lo que sea. Y precisamente por esto, y digamos esta es quizá al ver la consecuencia vamos a entender mejor lo anterior, por esta irreductibilidad o incomunicabilidad quiere decir en sentido metafísico que la persona no puede ser de otra, o sea que es incomunicable. La persona no puede ser parte de un todo, ni puede ser parte de un todo, como sería el universo físico. Nosotros estamos en el universo físico, lógicamente, tenemos una extensión, tenemos unas dimensiones, necesitamos los aspectos materiales, pero en lo más profundo de nuestra personalidad no somos parte del universo físico. Estamos por encima del universo físico, ni muchísimo menos, todavía peor, que la persona sea una parte, digamos, o sea, alguien sea persona por formar parte de una colectividad, como si dependiera de un todo social el que alguien fuera persona. O sea que, por tanto, ni somos reductibles al universo físico, sino que hay algo en nosotros que lo supera, y gracias a eso depende de que recibimos el acto de ser por ese acto de creación exclusivo por parte de Dios, ni tampoco puedes decir que tú seas persona por formar parte de una colectividad. Que fijaos que este planteamiento, en esa explicación que hay de Aristóteles, esa definición que hay de Aristóteles, es más conocido el hombre como animal racional, pero también el hombre como animal político. Fijaos porque, ojo, esa definición tiene bastante más peligro de lo que parece, porque al decir el hombre como animal político, lo que estaba diciendo Aristóteles es que son propiamente personas, él no utiliza el término personas, aquellos que pertenecen a la polis, mientras que los que no pertenecen a la polis, los que no pertenecen a la civilización griega, no son hombres, sino que naturalmente son esclavos. Con lo cual, diríamos, la dignidad personal dependería de la pertenencia a la totalidad social. Esto, fijaos, es lo que ha justificado todos los totalitarismos del siglo XX. Lo que existe es la sociedad y el hombre simplemente es un pequeño engranaje de esa sociedad. Si os acordáis, cuando vimos en la parte positiva, cuando explicábamos la respuesta de la Iglesia a los totalitarismos del siglo XX, cuando Pío XI explicaba que el comunismo era intrínsecamente perverso, él se basaba en esto. O sea, en que consideraban al hombre simplemente como un engranaje de la totalidad social. Esto era se hablaba tanto de la derecha hegeliana como de la izquierda hegeliana, pero al final era reducir la persona simplemente a un aspecto de la sociedad. Decir a una persona era lo menos que se podía decir. Lo importante era ser miembro del Estado, parte del Estado, expresión de ese espíritu absoluto o lo que fuera. Obviamente, en todos estos sistemas que tendían al panteísmo, el individuo queda absorbido en la totalidad. Y esto, repito, es inaceptable desde el punto de vista de la antropología teológica y de la dignidad de la persona. Una totalidad que sea el Estado o una totalidad que sea la Iglesia, Porque también Pío XII tuvo que recordar en la Mystici Corporis que no existe un paneclesiologismo como si la gente existiera como persona por estar en la Iglesia. No, tú tienes tu acto de ser recibido por Dios, por el acto de creación y obviamente luego eres enriquecido por la gracia de Cristo, salvado por la gracia de Cristo, eres hecho hijo de Dios, se te perdonan los pecados, perfecto. Todo eso muy bien. Pero hay un sustrato que no te ha dado la Iglesia, sino que depende de la creación inmediata de Dios. Por eso, esa expresión que de las cosas internas, de internis nequo ecclesia, lo que tiene que ver con la constitución más, los actos internos, todo el tema del fuero de la conciencia no se puede confundir con el fuero externo, o sea, toda una serie de cosas, porque existe una tentación de totalitarismo eclesiástico, Como alguien se puede creer, no, yo como tengo el nombramiento del obispo, ya lo que diga yo es voluntad de Dios y todos tienen que hacer lo que yo digo, en fin, memeces de estas o cosas, diríamos así, de tipo mitológico, que no tiene nada que ver con la dignidad de la persona.
Ya lo veremos en eclesiología. Por supuesto que en la Iglesia hay una obediencia, hay una relación de unos con otros por el aspecto social del hombre. O sea, en el hombre hay un aspecto social, eso es indudable. La naturaleza humana tiene un aspecto social, pero no se puede reducir todo el hombre a esa pertenencia social, ni civil ni eclesiástica. O sea, esto ya digo, hay que precisar toda una serie de cosas, pero el aspecto que tiene la persona nos debe quedar muy claro. Y por supuesto, tampoco una persona puede convertirse en posesión de otro. Esto diríamos una vez superada la esclavitud, que por otra parte la esclavitud es curioso, tal como se presentaba en la antigüedad, más que el que uno fuera posesión de otro, era que el esclavo estaba obligado a prestar una serie de servicios. O sea, la esclavitud, como esta de las películas de los esclavos que traían de África, no es lo que existía ni en el Imperio Romano, ni muchísimo menos en la época patrística o la Edad Media. Fijaos que es curioso que, al final del Imperio Romano, cuando algunos señores que tenían muchos esclavos querían liberarlos a todos para no tener que alimentarles y, despreocuparse de ellos, San Agustín y otros padres de la Iglesia decían que no, que tenían obligación estas personas de ocuparse de aquellos que habían sido sus esclavos y no hacer así un despido masivo y librarse de ellos. O sea que el tema de la esclavitud al final del Imperio Romano no es lo mismo que lo que pasó desgraciadamente en países que ya no tenían nada que ver con la fe cristiana, porque sí, mantenían la estructura exterior de confesión de fe, pero en realidad el modo de tratar a las personas que traían de África no era no reconocerlas como personas. O sea, esa era una esclavitud absolutamente que sí lo entendían que alguien era posesión de otro. En el final del Imperio Romano y en la Edad Media lo que se entendía por esclavitud era algo distinto, era más bien como una prestación de servicios. Ya digo, superada la esclavitud, está claro que alguien no puede ser posesión de otro, hay que evitar caer en unas esclavitudes psicológicas, o sea, pretender que uno puede ser dueño de otro psicológicamente. Obviamente las relaciones interpersonales enriquecen a las personas, pero no hasta el punto de estar completamente sometidas o anuladas por otro. Esto ni siquiera con la excusa de la santidad o de la altísima dirección espiritual o este tipo de cosas. O sea, no es que uno tenga que ser anulado o sustituido por otra persona, no. Aquí la obediencia tiene que ver, que por supuesto no es distinto de la dirección espiritual. La dirección espiritual sería más bien el tema del consejo. La obediencia es en otros campos de la sociedad o de la Iglesia. Tiene que ver con la colaboración para una serie de funciones que superan al individuo, pero no en el sentido de que uno esté completamente sometido o anulado por otro. No, o sea, ya digo, la dignidad de la persona hace que la persona tenga que actuar por sí misma. Obviamente hay un aspecto social y tú tienes que colaborar con ese orden social, tienes que aconsejarte con otros, tienes que ser enseñado por otros, perfecto, pero no hasta el punto de que estés completamente sometido o anulado por otro. Bien, en este punto, el segundo aspecto que hay que tratar, ya más sencillo, es el de la persona y naturaleza. Fijaos que hablar de naturaleza quiere decir que hay un orden, hay una finalidad inmanente, una regularidad en el modo de actuar, por supuesto siempre en relación con las causas, como ya vimos. Ahora no tenemos dinosaurios porque no hay causas para que existan dinosaurios. Esto que decía Santo Tomás, que pueden aparecer especies nuevas dependiendo de las causas que ya había antes. Así que los entes tienen una consistencia propia, tienen su propia naturaleza. En ese sentido, hablar de naturalezas nos recuerda que en la creación hay pluralidad, hay variedad, eso depende del mismo designio de Dios, aunque ahí, como decíamos, han intervenido las causas segundas y tenemos que evitar la tentación de pensar todo el universo como una única sustancia o naturaleza. Eso ya habíamos visto que era una cosa panteísta al modo de Spinoza. Y por eso, fijaos, en la definición de persona interviene el término naturaleza. Persona era la substancia individua rationalis nature, o sea, una sustancia individual de naturaleza racional. Y para Santo Tomás no hay ningún inconveniente ni ninguna oposición entre naturaleza y persona. Porque, repito, la persona es la sustancia individual de naturaleza racional.
¿Qué es lo que ha pasado para que a veces se haya contrapuesto naturaleza a persona? Pues muy sencillo, que como ya vimos, se hizo a veces una lectura ideologizada de la revolución científica. Se sustituye la noción de causa por la de ley y la naturaleza se sustituye por un determinismo absoluto. Con lo cual, como la persona tenía que ver con el campo de la libertad, del determinarse por sí mismo, es lo contrario a la naturaleza. Claro, como en la persona tiene que haber libertad y la naturaleza es determinismo, tú tienes que decir que lo contrario de persona es naturaleza. Y si además se veía la naturaleza como algo cerrado en sí mismo, no como entes que participan de un determinado grado de ser, las cosas todavía se liaban más. Es cierto que en Santo Tomás a veces veis la contraposición entre natural y libre, porque los seres infrahumanos no poseen libertad, pero esto habla cuando hablas de los seres infrahumanos, porque el hombre tiene una naturaleza, solo que es una naturaleza libre. Como veis, no hay ninguna contraposición. Ya os digo aquí que carece de sentido identificar naturaleza con determinismo, porque cuanto más conocemos la naturaleza, vemos más su contingencia, su indeterminación en muchísimos niveles. Acordaos todo lo que decíamos, tanto de la materia prima como del vacío cuántico. Hay ciertas regularidades, hay un cierto orden, pero tú no puedes identificar naturaleza con determinismo. Por eso es perfectamente aceptable y es completamente necesario hablar de naturaleza humana. En esta naturaleza humana, como hemos dicho, hay elementos materiales, hay elementos espirituales, según el nivel de participación del ser que le caracteriza, y para que el hombre alcance su fin, hacen falta todas estas cosas. Porque si se abandona lo material al determinismo, parecería que la moralidad es solo lo puramente espiritual. Queríamos en esas cosas de lo de la opción fundamental. Lo único importante es que yo tenga esa decisión de realizarme como persona humana, pero luego los actos concretos materiales, esos ya no tienen importancia. Lo que se haga con el cuerpo son cosas que ya no tienen relevancia moral. Eso es una cosa completamente absurda. Porque ya os digo que la naturaleza humana incluye lo material, donde hay más aspectos determinados, que incluye lo espiritual, donde entra todo el campo de la libertad, pero que también tiene una serie de determinaciones. O sea que, como veis, no podemos nunca contraponer lo natural a lo personal. La persona es un determinado tipo de naturaleza, compleja, con una serie de niveles, pero no se puede contraponer persona a naturaleza. Y ya por último, una de las cosas que hay que recordar es la distinción entre persona y personalidad, porque muchos autores modernos, como han perdido el tema de la participación del ser, cosas elementales de metafísica, han confundido la noción metafísica de persona como sujeto o hipóstasis con la noción psicológica de personalidad, que eso tiene que ver con la percepción de la propia subjetividad, con las relaciones que tú tengas con los demás, etc. Y en ese sentido, la personalidad nos indica el conjunto de cualidades relacionales que tiene la persona respecto a sí misma, hacia los otros, lo que la caracteriza en el contexto de la comunidad humana, etc. Pero fijaos que eso sería la personalidad. O sea, una cosa es la persona como sujeto, que depende de esa participación del ser en ese cierto grado, y luego la personalidad, todo el conjunto de relaciones que tú vas estableciendo. En realidad, como os digo aquí, lo que define a la persona es el actuar por sí misma, el dominio de sus propios actos, pero el actuar por sí misma depende del ser por sí mismo. La acción de un cuerpo físico revela cuál es su naturaleza y por eso podemos conocer bastante cómo actuará en determinadas situaciones. Lo que pasa es que, como la persona tiene un dominio sobre sus propios actos, su comportamiento muchas veces es impredecible. Y eso nos ofrece una gran información sobre su interioridad. Acordaos que incluso la misma naturaleza material no es que sea absolutamente predecible. Hemos visto toda la indeterminación que existe, pero es que en el caso de la persona es todavía más. Esta interioridad tiene mucho que ver con la conciencia, con la autoconciencia. Fijaos que la persona es el único ente del mundo físico capaz de relacionarse. O sea, ella misma interviene conscientemente, comunicando cosas de su interioridad, a veces sí, a veces no. Ahí se pueden establecer una multitud enorme de relaciones. Por eso la personalidad sería el conjunto de relaciones
hacia sí mismo, hacia los otros, hacia las cosas, y así se caracteriza y se manifiesta el ser de esa persona. Ahora, las relaciones, la personalidad, manifiestan y caracterizan, pero no constituyen a la persona, porque las relaciones suponen que hay un sujeto personal, un determinado ser personal. La naturaleza humana posee el ser por sí misma, no de sí misma, porque lo ha recibido de Dios, pero sí posee el ser por sí misma. Acordaos que lo recibe, por así decir, desde fuera del cosmos de los entes físicos, lo que habíamos dicho de la creación del alma inmediatamente por Dios. La persona también pertenece al mundo físico, porque acordaos que la persona incluye el cuerpo, que es parte esencial de la persona humana. Pero el ser lo ha recibido desde fuera del cosmos de los entes físicos, está a otro nivel. Y precisamente la incomunicabilidad y la irreductibilidad de la persona al conjunto de relaciones que la manifiestan es la fuente de toda su capacidad de relación consciente. O sea, tú tienes ese núcleo que depende del ser que has recibido de Dios y es lo que te va a permitir relacionarte con los demás. O sea, tienes un nivel que es único, que es incomunicable, que es irreductible, no se puede reducir, pues hemos visto antes, ni en la sociedad, ni en la naturaleza, ni nada de esto. Tú tienes un elemento que es único, dependiente de Dios, y a partir de ahí vienen todas las relaciones que puedes tener con el resto. Por eso, la personalidad psicológica de una persona se va desarrollando, se descubre al establecer relaciones con el mundo, con las otras personas. Las relaciones interpersonales descubren y desarrollan personalidades, pero no constituyen personas en el sentido propio del término. Porque fijaos, si reducimos la persona a esa relación de unos con otros, tendríamos la noción precristiana de persona. El sentido de prosopon, acordaos, era la máscara o el papel que había en las representaciones teatrales. Decir que la persona es simplemente esas relaciones de unos con otros es reducir a la persona a ser esa máscara. Según yo trato con unos hablo de una manera, con otros hablo de otra, me relaciono así, me relaciono asado. Y en ese sentido, claro, todas las legislaciones favorables al aborto o la eutanasia están confundiendo la persona con la personalidad. Como el embrión o el anciano terminal no es capaz de ser sujeto de esas relaciones interpersonales, ya no es sujeto de derechos, ni siquiera el derecho a la existencia. Como no puede establecer las relaciones que fija arbitrariamente el legislador, como relaciones interpersonales y que la configurarían como persona, ya no es persona jurídica de sujeto de derechos. O sea, como veis, están confundiendo la persona con la personalidad. Realmente sí, tú si quieres utilizar la terminología de las relaciones, puedes decir que lo que te constituye como persona no es la relación de unos con otros, eso está muy bien para el desarrollo de la personalidad, sino la relación completamente especial, que es la relación con la causa primera, que es la relación de creación, y de una manera completamente diversa a cómo las otras cosas son creadas. Y todo el mundo es creado, pero en todas las realidades materiales están interviniendo las causas segundas. Lo característico del ser creado del alma es que ahí no interviene ninguna causa segunda, sino que depende únicamente de esa relación con la causa primera. Acordaos que podíamos ver la creación como una dependencia en el ser y se puede plantear, si queréis, con esa terminología de la relación, pero distinguiéndola completamente de esa relación de dependencia en el ser con Dios respecto a las relaciones que haya con las otras personas o con el resto de la naturaleza y, por supuesto, distinguiendo la relación de ser creada con Dios de lo que será la participación de las cualidades sobrenaturales, de la vida divina, que eso es otro nivel ya completamente distinto y que es el que estudiaremos en el siguiente tema. O sea que con esto cerramos ya la cuestión de la persona y la personalidad. Vamos a ver el resumen. Os recuerdo que la dimensión metafísica de persona, como sustancia individual de naturaleza racional, nos indica que la persona no se puede reducir ni a lo meramente material, ni a lo social, ni a convertirse en posesión de otro. Esta dignidad no elimina el aspecto de naturaleza, entendiendo naturaleza como principio de orden interno.
que tiene aspectos tanto materiales como espirituales. Y esta dignidad viene de que ha recibido el ser por sí misma, es decir, procedente de un acto creador de Dios respecto al alma humana. Y esto le permite actuar por sí misma, con todas las relaciones que puede establecer. Y aquí, en este campo de las relaciones que puede establecer, es donde está la noción de personalidad. Pero lo que nunca se puede es reducir la fundamentación de la persona a ese conjunto de relaciones o personalidad, porque su fundamentación está en la relación de especial dependencia, creación, respecto a Dios. Bien, pues con esto terminamos. Creo que, como veis, en este tema hemos abordado una multitud de cuestiones, algunas bastante complejas, pero el resumen que tenéis en la síntesis para el examen creo que es bastante sencillo. Pues lo dejamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.